Estamos en estas charlas especiales del ECO de Tandil. Ahora vamos a hablar con Lorena Delfante, directora de Recruiting de Globant. ¿Cómo andás, Lorena? Bien, todo bien. Gracias por sumarme. No, gracias a vos. Coincidimos aquí por fin para charlar sobre un tema de los diversos que tenemos con lo que es economía del conocimiento, con lo que es saber, que es justamente cómo detectamos a las personas que van a ser parte de esta industria, una industria que ya hace muchos años es muy pujante, no solamente en Tandil, sino en todo el mundo, y que empiezan a aparecer no solamente personas, recursos humanos de antes, que ya venían con un bagaje de conocimiento en ingeniería en el sistema y demás cuestiones, sino nuevas competencias. Totalmente. Sí, bueno, un poco de eso se trata mi rol. Sí, yo estoy, como bien decís, como directora de Recruiting. Trabajo en Globant hace ya casi 13 años, siempre en el mismo área, en lo que es el área de selección. Y bueno, básicamente ese es nuestro gran desafío, ¿no? O sea, identificar el mejor talento para poder traer frente a las distintas oportunidades que se presentan en los negocios que hoy nos atraviesan. Eso en lo particular de Globant, pero creo que es un poco parte del desafío que tiene hoy esta industria, ¿no? El poder trabajar sobre aquellos ingenieros barra especialistas, ¿no? en lo que tiene que ver con la industria. Así que bueno, sí, de eso trata básicamente hoy mi rol. Me decías que estabas hace 13 años, obviamente hace 13 años eran ingenieros en sistemas, Sí. Después empezó a cambiar un poco lo que buscaban. Bueno, sí, la realidad es que cambió y cambia, te diría que en meses, ¿sí? O sea, esto es algo que es súper volátil, en donde permanentemente nos estamos encontrando frente a cambios no solamente en lo que tiene que ver con la tecnología que nos atraviesa, sino en el tipo de perfiles que se requieren, ¿no? En la particularidad de lo que el negocio o el mercado nos está solicitando y a la vez también incluso en lo que tiene que ver con la amplitud del perfil. Antes, cuando yo me inicié en este área, nos enfocábamos bien a lo que eran perfiles de ingenieros en sistemas, graduados. Hoy la realidad es que tenemos una diversidad de perfiles que, bueno, por un lado nos amplía un poco el espectro respecto mejora a ustedes, claro. Totalmente. Y por el otro lado también abre el abanico del tipo de carreras que empiezan a atravesarse dentro de esta industria, ¿no? Hoy hablamos de perfiles de matemáticos, ¿no? Que están trabajando con todo lo que tiene que ver con data y que realmente es algo que está como muy en auge. Así que sí, es algo que cambia, es algo dinámico, es algo atrapante desde mi punto de vista, ¿no? Porque hace que uno esté permanentemente buscando qué es lo que requerimos para en el corto mediano plazo, ¿no? Estar bien a la vanguardia de lo que el mercado está pidiendo, básicamente. ¿Y qué está pidiendo el mercado? Mira, puedo volver un poquito para atrás y decirte que a diferencia de lo que pasaba hace unos cuantos años atrás, que eran perfiles como más de base, ¿no? Y sobre esos perfiles de base luego ampliábamos con algún tipo de capacitación. Hoy creo que no tengo ni siquiera la lista de la cantidad de perfiles que hoy tenemos en el mercado. Son de lo más diversos. Hay mucho, atravesamos por lo que es perfiles de data, ¿no? Que creo que es lo más nuevo hoy. Pero de nuevo, es muy diverso y también depende dentro de la industria de la particularidad de los clientes, ¿no? Claro. O sea, hacia dónde vaya su requerimiento, digamos, es hacia donde nosotros enfocamos los perfiles a reclutar en este caso. Cambia un poco lo que ustedes buscan, pero me imagino que también cambia el buscado. Ha modificado también su esencia, el perfil de la persona que por ahí quiere entrar en una empresa. Totalmente. Bueno, algo que nosotros solemos hacer como mucho énfasis hoy en día es en, por un lado, esto de estar capacitándose permanentemente, ¿no? O sea, independientemente de la formación de base, que puede variar desde un perfil de ingeniería en sistemas graduado hasta alguien que haya hecho algún tipo de curso que de repente le interesa empezar a entrar o a meterse en esta industria, en este mundo, y empieza así y luego de manera autodidacta va como formándose, especializándose. Pero también, digo, trabajamos mucho con lo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? En donde de repente hay ciertos perfiles que requieren
¿no? De habilidades que van mucho más allá de lo técnico, ¿sí? Y que, por ejemplo, pueden tener que ver con el lidiar con clientes. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos son ciertos skills de comunicación o de liderazgo, sobre los cuales también tenemos que hacer énfasis. Pero sí, la realidad es que, como te decía, hay una variedad de perfiles súper significativa, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de estar permanentemente identificando qué es lo que del otro lado se requiere, ¿no? Claro. Para mantenernos actualizados, básicamente. La pandemia les cambió un poco, en el sentido de que obviamente el trabajo remoto, como era una de las ideas que por ahí había, y ustedes por ahí ya las tenían pensadas y se las daban a los empleados, me parece que en la industria en general también eso modificó. Sí, bueno, yo creo que ahí la pandemia fue como un antes y un después para todos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional, las empresas tuvieron que readaptarse, y en el caso de la industria creo que se amplió un poco esta posibilidad de decir, bueno, podés trabajar donde vos quieras, que el resultado lo lográs y lo obtenés de la misma manera, ¿no? Sin dudas que durante todo el tiempo de pandemia pudimos vivirlo así. Globant siguió, en caso particular de Globant, ¿no? Siguió con la misma operatoria, incluso tuvo un crecimiento súper exponencial post pandemia, que creo que fue un poco el resultado de esto de poder ver que trabajando desde tu casa o desde el lugar que tenías, podías seguir el mismo ritmo y manteniendo los mismos resultados. Obviamente que hubo un cambio en cuanto al cómo cada uno hace como su approach hacia el trabajo. Sí, obviamente, y ahora post pandemia, por más que eso ya lo pasamos, creo que también nos dimos cuenta de la importancia de seguir fomentando el vínculo más cara a cara, claro, del unir los equipos, del trabajar como más cerca a tu equipo directo, que obviamente para nosotros resulta ser algo súper relevante. De nuevo, creo que sí, la pandemia nos cambió no solamente eso, sino en un montón de aspectos de nuestra vida, incluso yendo más a lo particular de mi área de talento. El modo en que nosotros hacíamos las entrevistas era bastante distinto al que cómo los encaramos hoy en día, y en eso sí creo que lo mantuvimos, ¿no? O sea, antes las entrevistas eran, te diría que en un 90%, 95% presencial, en donde citábamos al candidato, venía y cara a cara evaluábamos no solamente las cuestiones técnicas, sino también más cuestiones estas sí, lo no verbal, ¿no? Que tanto hablamos. Y hoy en día la realidad es que, si bien, al igual que con los equipos, tendemos a fomentar esto de hacer las entrevistas presencial, cara a cara, también tuvimos que flexibilizarnos en nuestro proceso y aceptar de que muchas veces es válida la razón por la cual nos dicen no, quizás no en Tandil, ¿no? Pero digo, en Buenos Aires el tema de las distancias, o hay un montón de factores que la realidad es que atraviesan y que son súper aceptables para decir, podemos tener una entrevista virtual perfectamente, ¿sí? Un poco pensar en las nuevas generaciones, y me parece que debe ser un tema que también los atraviesa a ustedes como área, es: no tengo ganas de entrar en una empresa. ¿Cómo hacen para seducirlos a ustedes? ¿O trabajo para afuera yo solo? Sí, sí. Bueno, a ver, nosotros en Globant tratamos de como estar permanentemente entendiendo, ¿no?, las generaciones que nos van atravesando. Y ahí también, de nuevo, puedo hacerte una comparativa entre lo que era cuando yo entré a Globant, de nuevo, hace 13 años atrás, y lo que es hoy. Creo que el desafío está en entender esas generaciones y poder estar a la altura de lo que están esperando, o cuáles son sus expectativas, o qué tipo de beneficios están buscando, ¿no?
de nuevo, creo que el trabajar desde casa o el working from home, como le decimos acá, o working from anywhere, ¿no? Claro. No es solamente el trabajar desde casa, sino a veces es, sí, yo quiero hacer un viaje a Europa, me puedo conectar desde allá, ¿no? Eso fue algo con lo cual nosotros tuvimos que trabajar mucho como compañía y tuvimos que adaptarnos a eso, ¿no? O sea, creo que es súper, súper importante que podamos, como te decía, entender las generaciones y poder ir adaptándonos a la realidad de cada una de ellas. Pasa mucho en particular con Globant, ¿no? Que está en muchos lugares del mundo y en Argentina también. ¿Cambia en algo la búsqueda a partir de eso o no? Mira, nosotros hacemos en general las búsquedas dependiendo de las necesidades de los clientes, básicamente. Hay algunos casos en donde sí quizás tienen algún tipo de restricción, más que de restricción de lugar, tiene que ver con cercanía a sus oficinas, claro, o la necesidad de ir directamente a oficinas del cliente. Hablo de porcentajes menores, pero existe. O de repente porque tienen equipos colocados en una oficina, entonces idealmente tendríamos que contratar ese talento en la oficina donde tenemos al equipo. Pero después, en general, son bastante abiertas las búsquedas, ¿sí? No es que generamos ningún tipo de restricción y como te decía, por lo general se suele habilitar también esta posibilidad de que trabajen en cualquier lugar de los que tenemos nosotros oficina o, bueno, remoto en algunos casos. Sí. ¿Se genera algún tipo de choque generacional entre las personas que están hace muchos años trabajando y las nuevas, me imagino, o no? Mira, por lo menos en mi experiencia, creo que más que el choque es más pensado como un aprendizaje. Por lo menos en cómo nosotros abordamos el tema es más en el lado de co-construir, ¿no? Y tratar de generar como propuestas en conjunto que acepten las realidades de cada una de estas generaciones, ¿no? No tanto desde el imponer el hacer algo porque yo en mi momento trabajaba todo el día desde la oficina, ¿no? Sino más del escuchar, del entender, y de nuevo, como te decía, del co-crear propuestas que sean válidas para ambos, ¿no? Y que obviamente sean compatibles con lo que buscamos a nivel compañía. Están los dos estereotipos, como decís, la persona que hace 15 años trabajaba, que se la pasaba todo el día encerrado programando, y por ahí las nuevas generaciones que no son mejores ni peores, sino que, claro, tienen por ahí otras necesidades y otras búsquedas. Totalmente, sí. Y de nuevo, son las generaciones con las cuales hoy nosotros estamos trabajando. Entonces, para mí me parece que es súper valioso que podamos entendernos, que podamos compartir, ¿no? Nuestros puntos de vista, en donde obviamente no hay un punto de vista bueno y uno malo, ¿no? Ambos son aceptados, porque la realidad es que cada una de las generaciones defiende su postura, sin dudas, y me parece que es buenísimo el poder aprender, porque quizás mucho de lo que hacía una generación que hoy está modificado, está bueno el cómo se modificó, ¿no? O sea, me parece que de eso se trata un poco y creo que por lo menos yo que estoy liderando equipos y que es algo con lo que me enfrento permanentemente, me parece que es buenísimo que nosotros podamos aprender de estas generaciones, ¿no? Y no solamente quedarnos con lo que nosotros creemos que es lo que se debería hacer, o cómo se debería hacer. La persona que llega, estoy tratando de entender, y también para que la gente lo entienda, siempre se dice que la industria del software es una industria que tiene full empleo y que se necesitan más personas. Y ustedes tienen un montón de búsquedas abiertas todo el tiempo. ¿Qué pasa con esas búsquedas que por ahí no se completan? ¿Es porque no llega el talento, no aparece el perfil indicado? Bien. Mira, la realidad es que sí, o sea, es una industria que tiene sin dudas que full empleo. El talento está, hay muchísimo talento, no sé si muchísimo, tampoco es que abundar, claro, pero tenemos grandes profesionales, no solamente dentro de lo que es Argentina o específicamente en Tandil, sino a nivel mundial. La complejidad a veces radica en la particularidad, ¿no? O sea, muchas veces se requieren de perfiles con cierto expertise muy específico, que quizás es más de nicho y que todavía en la industria no está tan desarrollado. Entonces ahí quizás nuestro desafío es cómo ver cómo tratar de atraer un
perfil o un talento, como decimos, que se aproxime a lo que se busca y luego acompañarlos mediante la formación o acompañándolos con cursos de capacitación, etcétera. Y después, bueno, hay requisitos como el inglés, que muchas veces también suele ser un blocker dentro de nuestro proceso. Yo siempre digo, y acá lo voy a reforzar también, no solamente dentro de esta industria, sino en general el tema del estudiar inglés, la realidad es que abre una puerta de posibilidades a nivel laboral muy, muy grande. En esta industria creo que tiene que ver más con que en general se trabajan con clientes de afuera, entonces la comunicación en inglés con el cliente resulta clave para poder tomar una posición. Así que yo creo que viene más por lo específico, por lo particular de que, bueno, nunca está 100% cubierta la demanda, ¿no? Y porque como todo, esto está como permanentemente en auge y crecimiento y bueno, quizás no llegamos al ritmo de estar cubriendo on time, ¿no? Absolutamente todo lo que surge. Lo último que te consulto es, siempre se tienen que estar preparando para lo que viene, me imagino, porque todas las áreas son así, ¿y ustedes piensan en algún cambio o en alguna evolución de esta búsqueda de talento o no? Sí, sin duda. De hecho, mira, algo que siempre cuento es, yo desde que entré a Globant, desde mi primer año hasta hoy, nunca tuve un año que sea igual al otro. Permanentemente estamos como reinventándonos y pensando qué es lo mejor, no solamente para la compañía, sino pensando en qué es lo que están haciendo las empresas con las cuales nosotros tenemos contacto, tanto competidores como empresas target. Y te diría que hoy en día lo que más nos está atravesando es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, un poco nuestro desafío dentro de lo que es selección de talento, identificación de talento, es ver de qué manera nosotros implementamos, ¿no?, esa inteligencia artificial como parte de nuestro proceso. Sin duda es que el factor humano, y más en mi área, es algo súper clave, ¿no? Pero sí ya estamos trabajando con algunos bots o algunas cuestiones que complementan, ¿no?, nuestro proceso. Hacen por ahí cosas que hacen más fácil la identificación. Nos ayudan a agilizar el proceso o de repente a identificar más fácilmente un perfil. O bueno, ahora estamos trabajando con un bot para ver si podemos hacer transcript de las entrevistas, ¿no? Entonces, parte de nuestro proceso, que es armar los informes de entrevista, presentar, etcétera, bueno, estamos viendo cómo de alguna manera la inteligencia artificial nos puede ayudar a que eso sea algo mucho más ágil y que nuestro equipo esté enfocado en la identificación del talento, básicamente. Lorena, muchas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias a vos. Lorena Delfante en estas charlas del Eco de Tandil.